llegamos al viernes y se acerca el fin de semana donde iremos a la iglesia a adorar a nuestro Creador. Pero hemos pasado una semana con desafíos y con bendiciones y no podemos dejar pasar por alto las bendiciones de Dios. Nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha alimentado y aquí estamos este viernes y seguimos adorándole. Hoy quiero compartir con ustedes, pues en resumen, de lo que hemos estado hablando durante esta semana. Al principio hablamos de lo importante que es tener ese encuentro con Jesús y mencionamos los casos de Zaqueo, donde Zaqueo tuvo un encuentro especial con Jesús y su vida cambió. También mencionamos que hay personas que no pueden tomar la iniciativa de llegar a Jesús, pero Jesús sí toma la iniciativa de llegar a ellos. Y hablamos del caso de los endemoniados, donde ellos estaban siendo controlados y alejados de toda civilización en los sepulcros. Sin embargo, Jesús escuchó su clamor y Jesús decidió ir donde ellos estaban. Y al tener ese encuentro especial con Jesús, fueron liberados, fueron transformados y su vida no llegó a ser la misma. Luego de regreso, se encuentra Jesús con Jairo, un principal de la sinagoga, y le expresó, adorándole y rogándole que fuera a sanar a su hija. Y camino allá, una mujer con un flujo de sangre tuvo un encuentro especial con Jesús. Ahora, hay de esos encuentros que quiero tener el encuentro y que nadie se entere. Quiero estar desapercibido, quiero estar que nadie note que estoy buscando de Jesús, y esta mujer sigilosamente se acercó por detrás y pensó que era suficiente con tocar su borde, el borde de su manto. Pero Jesús no lo dejó pasar por alto, sino que lo trajo a la luz pública y, y todo el mundo se enteró que ella había recibido la bendición de ser sana. Más tarde le tocó a Jesús ir a resucitar a un muerto, a la hija de Jairo, y solamente fueron testigos de ese milagro Pedro, Santiago y Juan y los papás de la niña. Eh, donde esa niña, al tener un encuentro con Jesús, tuvo una vida nueva, completamente nueva. También mencionamos ayer que no solo Jesús impactó a personas individuales, sino que Jesús tenía compasión por la multitud y dos veces, una vez fueron 5,000, la otra vez fueron 4,000. Jesús alimentó a esas multitudes, y no solo las alimentó, sino que sobró alimento suficiente para el camino. Y había una discusión entre los discípulos porque se les había quedado el pan. Y Jesús los reprende diciendo, ustedes no entienden que si están conmigo no tienen necesidad de estar peleando por pan. Es Dios quien suple. Ahora, resaltamos la importancia de tener el encuentro con Jesús, porque es el encuentro con Jesús lo que transforma la vida. Pero vivimos en un siglo donde Jesús no es visible, y hoy queremos espaciarnos de cómo es que podemos tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo es que podemos nosotros decir, mira, voy a dedicar tiempo para estar con Jesús? Y quiero espaciarme ahora en Mateo capítulo 25 y voy a estar leyendo del versos 14 en adelante. En primer lugar, Jesús menciona una parábola que es para nosotros en el tiempo en que vivimos. Y dice, porque el reino de los cielos es semejante como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y noten que la Biblia dice que le dio a cada uno conforme a su facultad. Y luego partió lejos. Nota que Dios reparte los talentos de acuerdo a nuestra capacidad, a su facultad.
Él no reparte talentos así por repartir. Él reparte talentos de acuerdo a nuestra capacidad. El que había recibido 5 se fue, granjeó con ellos y multiplicó, los hizo otros 5. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10, porque al que cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Ahora yo quiero que meditemos un poquito sobre esta parábola, porque noten que Dios reparte talentos de acuerdo a nuestra capacidad. Y los talentos no son para esconderlos, los talentos son para hacerlos producir. Y entonces se está hablando de los siervos de Dios que reciben los beneficios del cielo, pero no es para quedárnoslos, es como los panes que hablamos ayer. Cuando Jesús le entrega los panes a los discípulos, no es para quedárselos, es para repartirlos. Igual con los talentos. En la medida en que repartimos, recibimos más. Ahora, la historia no termina ahí porque sigue Jesús hablando. Y aquí es donde quiero enfatizar, porque quiero que queden en la mente cómo es que podemos tener un encuentro especial con Jesús. Versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él toda la gente, y los apartará uno de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui huésped y me recibisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí
lo hicisteis. No sé si agarraron el mensaje. Cuando nosotros hacemos el bien a aquellos menos afortunados, ¿le estamos haciendo el bien a quién? La Biblia dice que se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Ahora, ¿queremos tener un encuentro especial con Jesús? ¿Dónde lo buscamos? Fíjense que aquí no dice búscalo en la iglesia, aunque Jesús está en la iglesia. Aquí no dice que los justos dieron un estudio bíblico, aunque damos estudios bíblicos. Aquí dice que para encontrarnos con Jesús, lo que tenemos es que suplir las necesidades de aquellos menos afortunados. Y en la medida que suplimos esas necesidades, estamos teniendo un encuentro especial con Jesús. Ahora créeme que después de hacer eso, nuestra vida no será la misma. Nuestra vida es transformada. Lo que nace en nuestro corazón es bondad, es compasión, es ese deseo, ese amor por el prójimo, que es lo que transforma nuestro carácter y nos hace idóneos para estar en el reino de los cielos. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puedo yo, hoy, siglo XXI, tener un encuentro especial con Jesús? La respuesta es simple. Es agarrando nuestros talentos y yendo a satisfacer las necesidades de aquellos menos afortunados. Créeme que tus talentos se multiplicarán y que aquellos que tú les das o les suples una necesidad, ellos son los que te van a preguntar que les dé los estudios bíblicos. Ellos son los que van a decir, cuéntame, ¿qué te motivó a ayudarme a mí? Y tú ahí le muestras el amor de Dios. Dice, Jesús me motivó a ayudarte a ti, a darte de comer, a darte de beber. Ahora, nota algo interesante. Ellos preguntan cuándo lo hicimos y es porque se convierte en parte de tu naturaleza, en parte de tu carácter ayudar al prójimo. Y como se hace parte de ti, lo haces automático y ni siquiera te das cuenta cuándo lo hiciste. Por eso es que preguntas, ¿cuándo lo hicimos? ¿Cuándo fuimos a la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo y fuimos a ti? Es porque no nos ponemos con una libreta a apuntar personas ayudadas, personas visitadas, personas, ya eso no es parte de nuestra vida. Lo que fluye automático, comenzamos a ser generosos, comenzamos a ser hospitalarios, comenzamos a amar al prójimo de tal manera que nuestro carácter es transformado y ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, la parábola no termina ahí. La parábola menciona al otro grupo. Entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui huésped y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es que podemos tener un encuentro especial con Jesús? De ahí que nuestra iglesia debe convertirse en centros de beneficencia a nuestra comunidad. Que nuestra comunidad conozca a nuestra iglesia,
no por la gran campaña evangelística que va a hacer, sino por la gran campaña de servicio que está haciendo por su comunidad. Así es que debemos ser conocidos, que cuando alguien tenga una necesidad particular, sienta la confianza de ir a la iglesia y decir, tengo esta necesidad, y que sabe que la iglesia está ahí para socorrer, para sostener, para vestir, para alimentar y para cuidar de aquellos menos afortunados que caen en la cárcel o que están enfermos. Es haciendo eso que nos acercamos a Jesús, y créanme que una vez tengamos un encuentro especial con Jesús, no seremos los mismos. Nuestra vida se transformará y cambiará. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, delante de tu presencia, al compartir tu palabra, queremos pedirte que ese amor, que esa compasión, que esa misericordia nazca en nosotros de tal manera que los talentos que nos has dado podamos utilizarlos para beneficiar a otros. Y que en la medida en que no lo escondamos, sino que lo usemos para tu gloria y tu honra, esos talentos serán multiplicados. Porque, Señor, ¿de qué vale venir a este mundo y no ser útil en tus manos? Por lo tanto, te pedimos que nos proveas las oportunidades para encontrarnos contigo. Quizás estamos envueltos o dominados por los quehaceres de este mundo, pero Señor, provee la manera en que podamos tener ese encuentro especial contigo, y que cada uno de nosotros tenga esa experiencia, que nuestro carácter sea transformado y que sea una iglesia amorosa, así como tú eres amoroso, porque la iglesia del Dios vivo ama, porque tú eres amor. Gracias por esta oportunidad de estar esta semana con nuestros hermanos. Continúa bendiciéndoles y alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.